Para este ejercicio nos piden determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada en la figura. Esta armadura tiene un apoyo simple en F, por lo que su reacción tiene que ser perpendicular a la superficie. En este caso, la superficie es horizontal, por lo tanto, la fuerza de reacción en F será vertical. En A tendrá dos reacciones porque el apoyo que tiene A es un apoyo articulado. Entonces tendría reacción A en X y A en dirección Y. Al redibujar la figura quedaría así. La reacción en F dirigida en y en A las dos reacciones, AX, AY. Para empezar la solución, vamos a realizar una sumatoria de momentos en el punto A. Recordemos que el momento es la multiplicación de la distancia desde el punto de referencia hasta el punto donde se aplica la fuerza. Cabe destacar que la distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. De esta manera, si las fuerzas son verticales, las distancias tienen que ser horizontales. Y si las fuerzas son en dirección horizontal, la distancia tiene que estar medido en vertical. Para el punto A hasta el punto E, donde se aplica la fuerza de 40 kN, para que genere 90 grados tiene que ser 2 metros horizontales y ahí se encontraría la línea de acción de la fuerza de 40 kN. El sentido de giro, tomando como referencia el punto A, sería positivo, ya que es contrario a las manecillas del reloj. Quedando positivo, la distancia 2 y fuerza de 40 kN. La fuerza de 50 kN está apuntando hacia el nodo A, por lo tanto no genera momento. Lo mismo pasa con AX y AY. Posteriormente pasaríamos a la fuerza de 30 kN. La distancia sería vertical, 1.5 a llegar ahí y 3 total llegando hasta H, que es donde se encontraría la línea de acción de la fuerza de 30 kN. Positivo, 3, fuerza de 30. Pasaríamos a la fuerza de 40 kN, que está ubicado a una distancia de 1.5. También sería positivo, 1.5 y 40 kN. Ahora, para la fuerza de reacción F en dirección Y, por lo tanto, la distancia tiene que ser horizontal. 2 si nos acomodamos en la línea de 40 hasta llegar a F tendríamos 4 metros totales. Sentido de giro sería en las manecillas del reloj. Negativo 4, fuerza F, dirección Y. Esto igual con 0. De aquí despejamos y obtendríamos el valor de la fuerza F en dirección Y, que es igual con 57.5 kN. Como da positivo, significa que la suposición que se hace de que F en Y va vertical es correcta. Teniendo la sumatoria de momentos en A, pasaríamos a una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria fuerzas en Y igual con 0. Positivo las que vayan hacia arriba. En este caso, FY lo conocemos, 57.5. Hacia abajo, los 40.
hacia abajo 50, 30 y 40 están en horizontal, por lo tanto no participan en Y. Pasamos a en Y. A en X no participa porque es horizontal. Entonces, igual con 0. Y de aquí determinamos el valor de A en dirección Y. Igual con 32.5 kilonewtons. De la misma manera pasaríamos a la sumatoria de fuerzas en dirección X. Por el momento ya no vamos a utilizar esta imagen. Sumatoria de fuerzas en dirección X igual con 0. Aquí vamos a tomar que es positivo las fuerzas que estén hacia la derecha, que es A en dirección X, 30 negativo y 40 negativo. 30 kilonewtons, 40 kilonewtons. Y es igual con 0. Aquí también son en kilos, kilos, kilos. De esta manera, de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a despejar a AX para obtener su valor, que da 70 kilonewtons. Ya con esto tenemos las reacciones y podríamos continuar con el método de nodos para determinar la fuerza en cada uno de los elementos. Aquí ya coloqué los valores de las fuerzas que obtuvimos de reacción en el nodo A y en el nodo F. Y tenemos seccionada la armadura. Vamos a empezar a analizar. En este caso voy a empezar desde el nodo F. Y bueno, si la fuerza de reacción aplicada al nodo F es en vertical ascendente, eso quiere decir que el elemento de E hacia F o de EF estaría trabajando en vertical descendente, es decir, iría hacia abajo. Y debido a eso generaría una tendencia hacia la izquierda, una reacción a la izquierda. Por lo tanto, el elemento FG tendría que ir hacia la derecha. Recordemos que cada vez que asignemos flechas, es decir, las direcciones, debemos considerar que si en el nodo F está hacia abajo, entonces en el nodo E tiene que ir hacia arriba. Si en el nodo F es a la derecha, en el nodo G o consecutivo tendría que ir a la izquierda. Siempre irían flechitas en dirección opuesta para asegurar el equilibrio. Aquí voy a iniciar desde el nodo F. Por lo tanto, tendríamos que hacer la sumatoria de fuerzas en dirección vertical y en dirección horizontal. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual con 0 para conservar el equilibrio. Las fuerzas que participan en el eje Y en el nodo F serían 57.5 kilonewtons, que estarían positivos porque van en el eje Y. Y tendríamos que el elemento EF será negativo porque está hacia abajo, EF. Y como toda la figura está espaciada con 2 metros horizontal, 1.5 vertical, utilizando el teorema de Pitágoras podemos encontrar que la distancia sería de 2.5. Así que queda que para la componente en Y, esta magnitud sería 1.5 vertical de cada 2.5 en la hipotenusa.
y eso será igual con 0, debido a que ya no tenemos más fuerzas que participen en dirección vertical. Así, de esta manera encontraríamos que el valor de E hacia F son de 95.833 en kilonewtons. Como da positivo, significa que los valores encontrados pues son la magnitud y la dirección que supusimos es correcta. Ahora pasamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. En dirección X participa el elemento FG. Como no está inclinado, totalmente la magnitud FG en horizontal. Negativo, la componente de EF. Y nos basamos nuevamente en el triángulo. Es decir, que avanza 2 en horizontal de 2.5 en la hipotenusa. 2 en horizontal de 2.5 en la hipotenusa. Y eso sería igual con 0. De esta manera averiguamos que FG, vamos a sustituir de una vez lo que dio EF, que son 95.833. 95.83 por 2 entre 2.5 estaría restando, pasaría del otro lado sumando. Y así obtenemos que FG tiene una magnitud de 76.667 en kilonewtons. De esta manera ya tendríamos la magnitud en los elementos Fe y Fg. Aquí lo voy a anotar ahorita directamente sobre la armadura y continuamos con el siguiente nodo. El siguiente nodo con el que vamos a continuar sería aquel en el que podamos determinar valores. Recuerden que solo podemos utilizar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ya que estamos en el método de nodos, por lo que se hace necesario que como máximo se desconozcan dos valores. En el nodo E desconoceríamos 3 elementos, en el nodo G desconoceríamos 2. Así que vamos a trabajar con el nodo G. Y haríamos lo mismo. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual con 0. Aquí directamente no sabríamos en qué dirección estaría el nodo EG, lo voy a suponer positivo, EG hacia arriba, y no hay fuerzas ni elementos en dirección vertical, así que eso sería 0. Pasaríamos ahora con sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Ahí tendríamos lo que resultó al calcular el nodo F, es decir, ya conoceríamos la componente del elemento Fg, que es negativo 76.667. Y el elemento GH, que lo voy a suponer a la derecha. GH y eso igual con 0, así de esta manera obtenemos que GH tiene una magnitud de 76.667 en kilonewtons. Paso a anotar en la armadura y continuaríamos con el siguiente nodo. Una vez calculado el nodo G, ya podemos continuar con el siguiente nodo. Recordemos que tiene que ser en alguno que solo nos falten como máximo 2 valores. En este caso, nodo E. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual con 0. De esta manera tendríamos que van a ser positivos los que vayan en dirección vertical. La componente aquí las estoy suponiendo del elemento E a D en el nodo E a la izquierda, de EH en el nodo E hacia abajo, inclinado.
Así que los 95.833 van a ir hacia arriba, los 90 van a tratar de contrarrestarlo, no basta, entonces el nodo E tendría que empezar a trabajar en tensión para tratar de contrarrestar o completar esos 95, bueno, la componente de los 95. Entonces, 95.833 nos apoyaríamos nuevamente en el triangulito, que pues prácticamente serían 1.5 en la vertical de cada 2.5 en la hipotenusa. Negativo 40 y negativo la componente EH. También serían 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa. Y eso será igual con 0. Porque ya no hay más fuerzas que participen en la dirección Y. Recordemos que el nodo G nos dio como valor que el elemento EG era igual con 0. Así que de aquí determinamos que EH es igual con 29.167 en kilonewtons. De esta manera pasamos ahora con el cálculo de la sumatoria de fuerzas en X igual con 0. $95.833 también tiene componente en dirección horizontal, que serían 2 de cada 2.5 en la hipotenusa. La componente de EH también iría positivo, 29.167. También sería su componente horizontal, 2 de cada 2.5 en la hipotenusa. Y aquí tendríamos negativo la magnitud del elemento ED. Y eso es igual con 0. De esta manera determinamos que ED vale 100. Procedo a anotar los valores en la vista de la figura aquí de la sección y continuamos con el siguiente nodo. Ahora continuamos con el nodo que tenga dos incógnitas, que para este caso sería el nodo D. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual con 0. Y nuevamente sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos dos incógnitas, DH y CD. Entonces, si analizamos primero la sumatoria de fuerzas en X, solo habría una incógnita, la componente del elemento CD. Debido a eso, vamos a empezar con CAD. En dirección X tendríamos 100 a la derecha y negativo la componente CD. Como está inclinado, también su componente sería 2 de cada 2.5 en la hipotenusa. Y eso igual con 0. De esta manera despejamos y obtenemos que CD tiene un valor de 125 kilonewtons. Una vez resuelto eso, pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tendríamos negativo 50, positivo la componente CD, 125, multiplicado 1.5 de cada 2.5 en su hipotenusa. Negativo el elemento DH. Y eso igual con 0.
Nuevamente despejamos y podemos obtener el valor de H, que es 25 kilonewtons. Nuevamente anotamos en la armadura y continuamos con el siguiente nodo. En este caso, el nodo que no conocemos dos de sus valores sería el nodo H. Nuevamente pasaríamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, aquí directamente voy a suponer que todos los elementos del nodo H estén en tensión, es decir, el elemento H a C lo voy a poner en dirección derecha y el elemento HI lo voy a poner hacia abajo. De esta manera, no se preocupen si suponen y resulta que la fuerza no estaba en esa dirección, simple y sencillamente les daría un signo negativo, lo cual significa que la flecha que colocaron pues tiene el sentido cambiado. Entonces pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos positivo 25. Positivo la componente de 29.167 y sería en vertical 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa. Los 76 no tienen componente en Y y el elemento CH tampoco tiene componente en Y. El componente HI, el elemento HI, sí tendría. Lo estamos suponiendo que va a ir hacia abajo, así que negativo HI. Y eso sería ya igual con 0. De esta manera vamos a tener que al despejar HI nos da un valor de 42.5 positivo. Por lo tanto, la suposición de que va hacia abajo es correcta. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Analizamos. A la derecha serían los positivos, que sería el elemento CH. Negativo a la izquierda, 29.167, nada más su componente, que serían 2 de cada 2.5. Y negativo 76.667. Son las únicas tres fuerzas que están en el eje X. Despejamos y obtenemos que CH tiene un valor de 100 kilonewtons, aquí también en kilonewtons. Anotamos y continuamos con el siguiente nodo. Ahora continuamos con el nodo C, que es en el cual no conocemos dos de sus valores, dos de sus elementos. Sumatoria fuerzas en dirección X igual con 0. Inicio con X porque tendríamos dos incógnitas, la componente del elemento CI y la componente pues, del elemento como tal, BC. Y en X nada más sería de incógnita la componente del elemento CI. Tendríamos que es negativo 100, negativo 30, positivo la componente de los 125 que están acá, 125, y para que vaya a su dirección X, 2 de cada 2.5 en su hipotenusa. La componente del elemento CI iría hacia la derecha, positivo, que es esta flechita de acá, CI, y su componente serían 2 de cada 2.5.
serían las únicas fuerzas que están participando en X. Igualamos con 0, despejamos CI y obtenemos que el valor de CI es 37.5 kilonewtons. Ahora continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y, igual con 0. Tenemos el elemento BC totalmente vertical, positivo, va hacia arriba. Negativo, la componente de 125, va hacia abajo. Y son 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa. Positivo, la componente de CI, que dio de 37.5. Su componente vertical sería 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa. La fuerza de 30 y la de 100 no participan en dirección Y, ya que son horizontales. Despejamos BC y obtenemos que BC tiene una magnitud de 52.5 kilonewtons. Pasamos a anotarlo en la armadura y continuamos con el siguiente nodo. Continuamos con el siguiente nodo. En este caso estoy suponiendo que en el nodo B tiene componentes o fuerzas a la izquierda para los elementos y de AB hacia arriba. Nodo B, sumatoria de fuerzas en dirección Y, que es la que tiene una única incógnita. Tendríamos la fuerza de 52.5 negativos y tendríamos positivo la componente del elemento AB, y para que sea su componente sería 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa, y es igual con 0. De aquí calculamos la magnitud de la fuerza AB. El elemento AB tendría una fuerza de 87.5 kilonewtons. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas que participan en X, negativo 40, que estaría a la izquierda. Estoy suponiendo negativo el elemento BI. Y sería positivo la componente de la fuerza AB, que como dio 87.5, para su componente sería 2 en horizontal de cada 2.5 en la hipotenusa. Y eso igual con 0. De aquí despejamos BI, que nos da magnitud de 30. Nuevamente anotamos en la sección y continuamos con el siguiente nodo. Una vez anotado en la armadura, pasamos al siguiente nodo. En este caso voy a trabajar con el nodo I y voy a suponer que el elemento AI tiene una componente, en este caso pues descendente. Y nuevamente hacemos sumatoria. Sumatoria de fuerzas, voy a elegir Y, es la única incógnita que tenemos, igual con 0. Tendríamos 42.5 kilonewtons, dirección vertical. Negativo la componente de los 37.5. Para que sea su componente, multiplicamos por 1.5 de cada 2.5 en la hipotenusa. Los 30 no tienen componente vertical. Y simplemente vamos a poner que es negativo el elemento AI, que es completamente vertical. Y eso igual con 0.
De esta manera tenemos que el elemento AI tiene una fuerza de 20 kilonewtons. Anotamos en la armadura y habremos finalizado. Ahí quedó anotado y por lo tanto la armadura ya está resuelta. Nada más tenemos un elemento el cual pues no experimenta fuerza, que fue el elemento EAG. Y el elemento que más fuerza tiene que soportar, mayor cantidad de carga tiene, pues sería el elemento DC con una magnitud de 125 kilos. Todo esto está medido en kilonewtons, así es como lo trabajamos.